Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos otra semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Tandem es la última creación del realizador catalán Kilian Castells, con las surfistas Ainara Aymat y Sophie Bell, en una aventura de 10 días por la isla de Sumbawa, en Indonesia. El canario Luis Díaz nos presenta su recién estrenado canal de YouTube con un relato de un Surfari Express a Indonesia. Un viaje corto pero intenso, acompañado de buenos tubos y diversión. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño. Cuando la Gravier despierta, hay que estar muy atentos a las mareas y a los bancos de arena. Hace unos días regresó el espectáculo a Hossegor, con 3 horas sin parar de buenos tubos. Una racha de potentes marejadas provenientes desde el sur no pararon de llegar a las costas americanas, desde Chile hasta Canadá, pasando por Nicaragua y también por Puerto Escondido. Para Andy Nieblas, el surf es un tributo al estilo en constante evolución. Surfeando en Baja California nos muestra la gracia del surf de antaño con tablas tan únicas como su personalidad. Un par de tablas Twin Fins, tacos sabrosos y un buen point break en México es lo que necesita Brace Baker y cualquier persona para ser feliz. Tienen que mover igual que Juana, bailen como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana. Bailen como Juana la cubana. Pero mira, bailen como Juana la En la costa oeste de Australia, Shaun Manners parece tocado por una varita mágica. Un par de portadas de revistas, firma de su primer contrato y ahora protagonista de Cult of the Freedom. Emotiva despedida del surfista Mikala Jones en su playa balinesa de Batu Bolong. El surfista hawaiano con residencia en Indonesia murió surfeando en Mentawai hace unas semanas. El brasileño Filipe Toledo y la estadounidense Laiki Peterson fueron los ganadores del Corona Open J-Bay, novena prueba del Championship Tour 2023, celebrada en Jeffreys Bay, Sudáfrica. Con esta última noticia del CT nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.